Antes que nada, ya somos 2000 suscriptores. El canal va creciendo poco a poco y eso me gusta. Muchas gracias a todos. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Apoya a esta mente maestra que crea joyas. Me pasé de humilde ahí, ¿eh? En fin, quiero mandar un saludo a todos esos bros que me dieron sus ideas para una pareja para Toji. Algunas ideas fueron simples, otras rebuscadas y otras un poco bizarras. Pero igual se aprecia el gesto, ya que ya se me ocurrió una pareja que obviamente no diré quién es todavía. Me gustaría hacerle mención especial a este bro. Su comentario me dio risa desde el momento en que lo vi, más que nada por cómo lo dijo. Eso sería todo por ahora. Vamos con el capítulo. Capítulo 6. La mujer más fuerte del mundo. A miles de kilómetros de París, la ciudad de Nueva York descansaba bajo un cielo nocturno y estrellado. En el ático de lujo de la Torre de la Libertad, Olympia Hill sonreía mientras acomodaba a su hija Eon en el sofá. Su pareja, Barbara Keynes, estaba en la cocina preparando té, y su otra hija, Jess, leía en el balcón. Para el mundo, Olympia era la CEO de una empresa tecnológica multinacional. Pero la verdad, era Majestia, la que era considerada el ser más poderoso del planeta. Esa exposición de arte fue fascinante, mamá, comentó Aeon, la androide que Majestia había adoptado como su hija. Mi base de datos ha procesado miles de nuevas formas de expresión. Bárbara entró a la sala con 2 tazas, dándole una a Olympia. Bueno, fue un respiro. Aunque siempre extraño el traje cuando no lo llevo puesto. Olympia soltó una carcajada, sintiendo el aroma del té de manzanilla. Estaba a punto de sentarse cuando una alerta de prioridad roja parpadeó en su reloj táctico. No era una alerta de Nueva York. Era internacional. ¿Qué ocurre?, preguntó Bárbara, poniéndose seria al instante. Majestia activó la proyección holográfica de su reloj. Una transmisión en vivo de noticias de París inundó la sala. Yo soy Nadja Chamak, repartiendo las noticias. París está bajo ataque. La Dibu y Chad Noir se enfrentan a lo que podría describirse como un terrorista en los cielos sobre el Arco del Triunfo. Las explosiones son masivas. La policía está evacuando la zona. Nadja estaba en las calles mientras un camarógrafo la enfocaba directamente, grabando también como a lo lejos la Dibu y Chad Noir parecían tener problemas con este acumatizado. Pronto el camarógrafo apuntó directamente a la pelea que se estaba desarrollando. La imagen mostraba a la Dibu balanceándose a una velocidad vertiginosa con su yo-yo, esquivando a un gran pájaro de arcilla blanca que no paraba de disparar criaturas explosivas. Chad Noir alargaba su bastón plateado para desviar las bombas, pero el rubio que pilotaba la montura aérea reía maniáticamente. Por lo que hemos podido observar, no parece tratarse de un Akuma ordinario, ya que este es más destructivo de lo normal, y nuestros héroes parecen tener problemas. Las calles circundantes están siendo evacuadas, así que esperamos que nadie resulte herido. Antes de que Nadja pudiera continuar, una enorme explosión ocurrió a lo lejos, proveniente del distrito industrial a las afueras de París. La explosión fue enorme, pero sorprendentemente se vio reducida únicamente a esa área. Sin embargo, eso no evitó que una enorme onda expansiva se esparciera hacia la civilización. Edificios se agrietaron, vidrios se rompieron, autos se volcaron e incluso las calles se deformaron. Por Dios. ¿Qué acaba de pasar? ¿Es que acaso hay más akumatizados? Mucha gente se estaba recuperando aún de ese enorme susto, cuando de repente lo que pareció una segunda explosión ocurrió. Solo que esta vez, los daños fueron más brutales. Edificios empezaron a derrumbarse, las calles fueron devastadas, incluso la Torre Eiffel se movió de su sitio, estando peligrosamente cerca de caer. El camarógrafo se movió violentamente, tratando de grabar lo máximo posible cómo se vieron estas explosiones, pero la onda expansiva mandó a volar al camarógrafo y a la reportera, cortando estrepitosamente la transmisión. Bárbara, la Dibu y Chad Noir son héroes, pero siguen siendo niños, sentenció Olympia, su voz proyectando una autoridad que rara vez usaba en casa. Es obvio que están en una situación que los sobrepasa, voy a tener que intervenir. Bárbara asintió, activando el protocolo de emergencia de la torre. ¿Vamos? No. Tu hija es vigil en la ciudad.
Aeon, monitorea las frecuencias y coordina con la policía de París, ordenó Majestia, para después moverse en un borrón de velocidad, solo para aparecer con su traje azul, rojo y amarillo menos de un segundo después. Se supone que Estados Unidos y París son amigos, así que no voy a quedarme de brazos cruzados mientras sus nuevos héroes se ven superados por villanos. Majestia salió al balcón, ignorando la taza de té que se quedaba olvidada. Jess, entra. Gritó Olimpia, dándole un abrazo rápido a Bárbara. Volveré pronto. Aeon, cuida a tu hermana. Después de darle una última vista a su familia, Majestia se impulsó hacia el cielo neoyorquino. Un boom sónico desgarró el aire de la Gran Manzana mientras la superheroína rompía la barrera del sonido, acelerando a velocidades hipersónicas a través del océano Atlántico, en un vuelo recto hacia el caos en París. Las ondas de choque de la batalla que se estaba librando entre Toji y el resto de los Akatsuki habían mandado a volar también a Ladybug, Chad Noir y a Deidara, sacándolos bruscamente de su combate aéreo y dejándolos estrellados en las orillas del río Sena. El inmenso pájaro de arcilla de Deidara se había desintegrado al chocar contra las aguas turbulentas del río, incapaz de mantener su forma tras el doble impacto supersónico que sacudió todo París. Ladybug tosió, sacudiéndose el polvo de los escombros mientras se incorporaba con dificultad sobre el suelo húmedo. A su lado, Chad Noir se apoyó en su bastón plateado, sacudiendo la cabeza para despejar el zumbido de sus oídos. «Ay, creo que gasté un par de mis 9 vidas en esa caída», murmuró el héroe felino, mirando hacia el horizonte donde el gigantesco hongo de humo y fuego se alzaba en el distrito industrial. «¿Crees que el gruñón de las cadenas causó todo eso?» «No estoy segura», respondió Ladybug, apretando los puños y poniendo su atención en el enemigo que tenían enfrente. «Gatito, concéntrate. Aún no terminamos aquí». A unos 20 metros de ellos, cerca del borde del agua, Deidara se estaba poniendo de pie. Su capa de Akatsuki estaba empapada y rasgada, pero lo que realmente estaba destrozado era su orgullo. El rubio miraba fijamente la nube de destrucción a lo lejos, temblando de pura y genuina furia. ¿Quién se atreve a intentar eclipsar mi arte de esa manera, HM? Bramó Deidara, llevándose ambas manos a los bolsillos de arcilla con una velocidad frenética. Esa explosión carecía de estilo. Carecía de pasión. Yo les mostraré lo que es una verdadera obra maestra. Deidara sacó las manos. Las bocas en sus palmas habían masticado una cantidad considerable de arcilla. Las arrojó al suelo y, en un parpadeo, docenas de arañas y 100 pies blancos comenzaron a correr hacia los dos héroes a una velocidad aterradora. C1. Mueran, HM. Al agua. Gritó Ladybug. Chad Noir entendió al instante. Giró su bastón como una hélice, creando un escudo de viento que barrió a las primeras criaturas explosivas, arrojándolas directamente al río Sena. Ladybug usó su yo-yo como un látigo, golpeando a los 100 pies en el aire. Las explosiones detonaron bajo el agua y en el aire, levantando géiseres que empaparon la orilla, pero gracias al río, el daño colateral fue nulo. ¿Creen que el agua salvará a esta patética ciudad, HM? Deidara estaba perdiendo los estribos. Sus ataques estaban siendo frustrados por este par de novatos. La verdad, Rubito, es que tus petardos no asustan a nadie. Se burló Chad Noir, apoyándose en su bastón con una sonrisa arrogante y felina. He visto velas de cumpleaños con más chispa que tus muñequitos de plastilina. A Deidara se le hinchó una vena en la frente. Sus ojos azules se inyectaron en sangre. Maldito gato callejero. Los voy a pulverizar. El Akatsuki metió la mano en un bolso diferente, preparándose para moldear uno de sus letales dragones de C2. Ladybug vio la apertura. Si lo dejaba terminar esa escultura, volarían la mitad del distrito. El extraño se los había advertido. No dejar que escale sus ataques. Ahora, Chad Noir. No lo dejes respirar. Chad Noir se lanzó al frente con una agilidad felina, acortando la distancia en un segundo. Cataclismo. La mano de Chad Noir se envolvió en energía negra y destructiva. No apuntó a Deidara, sino que golpeó violentamente el suelo justo debajo de los pies de la Akatsuki. La piedra se desmoronó al instante, creando un agujero que hizo que Deidara perdiera el equilibrio y cayera, escupiendo la arcilla a medio moldear de sus manos. Milady, tu turno.
Gritó el rubio enmascarado, saltando hacia atrás. Ladybug no perdió un milisegundo. Lanzó su yoyo al aire, invocando la magia pura de la creación que contrastaba con la destrucción caótica de esa noche. Amuleto encantado. Un destello de luz roja y negra iluminó la orilla del Sena, materializando el objeto que decidiría el final de este enfrentamiento. Un tubo cilíndrico rojo con lunares negros cayó directamente en las manos de la heroína. Ladybug lo atrapó al vuelo y parpadeó, confundida por una fracción de segundo. ¿Una lata de espuma aislante de secado rápido? Preguntó Chad Noir, ladeando la cabeza mientras se ponía en guardia. ¿Planeas remodelarle la cara, milady? Planeo clausurarle el negocio. Ladybug barrió la zona con su mirada. El mundo perdió su color, transformándose en una escala de grises donde solo brillaban en rojo con lunares negros los elementos clave. Las manos de Deidara que intentaban aferrarse al borde del socavón, el bastón plateado de Chad Noir y la lata en sus propias manos. La visión se aclaró de golpe. El extraño se lo había dicho. El secreto de sus explosiones estaba en las bocas de sus manos. Si no podía masticar la arcilla, no había arte. Chad Noir, no dejes que meta las manos en esos bolsos. Aléjalo de la arcilla. Ordenó Ladybug, corriendo directamente hacia la Akatsuki. Deidara, furioso y humillado, logró salir del agujero provocado por el cataclismo. «Los voy a matar, HM», gritó, lanzando sus manos hacia los bolsillos de su capa. «Ni lo pienses, Rubito». Chad Noir se deslizó por el suelo adoquinado y, con un movimiento ascendente de su bastón, golpeó las muñecas de Deidara con precisión milimétrica. El dolor agudo hizo que el renegado de Iwagakure abriera las manos instintivamente, separándolas de los bolsos llenos de arcilla. Esa era la apertura perfecta. Ladybug saltó sobre los hombros de Chad Noir, usándolo como trampolín para impulsarse en el aire. Aterrizó justo frente a Deidara, apuntando la boquilla de la lata directamente hacia sus palmas abiertas. «Cierra la boca», exclamó la heroína, apretando el gatillo. Una gruesa y pegajosa espuma de poliuretano salió disparada a presión, cubriendo por completo las palmas de Deidara. Las lenguas y los dientes grotescos que residían en sus manos intentaron masticar la sustancia, pero la magia del amuleto encantado hizo que la espuma se expandiera y se endureciera en menos de un segundo, convirtiéndose en bloques sólidos como el concreto que sellaron las bocas por completo. ¿Qué es esto, HM? Deidara retrocedió, tropezando con sus propios pies mientras intentaba arrancar la espuma petrificada de sus manos. «Mi arcilla. No puedo moldear mi arcilla». Sin darle tiempo a recuperarse, Chad Noir le hizo una zancadilla limpia que lo mandó de espaldas al suelo húmedo. Antes de que Deidara pudiera siquiera maldecir, el yoyo de Ladybug zumbó en el aire, envolviéndose alrededor de su torso y sus brazos inutilizados, atándolo con una fuerza inquebrantable. El terrorista rango S había sido neutralizado. Sin duda él pudo haberlos derrotado si usaba sus explosiones más poderosas, pero los héroes de París fueron más inteligentes y no le dieron la más mínima oportunidad de intentarlo. Deidara se retorcía en el suelo, gruñendo de rabia e impotencia. «Malditos mocosos sin gusto. Mi arte no puede terminar así, HM». Ladybug soltó un suspiro de alivio, limpiándose el sudor de la frente. Miró a Chad Noir y le ofreció el puño. «Ganamos», dijeron al unísono, chocando los nudillos. Sin embargo, la celebración fue efímera. Un tercer estruendo, mucho más denso y lejano, hizo temblar el suelo bajo sus pies, recordándoles la verdadera pesadilla que se estaba desatando en el horizonte. Ambos héroes giraron la cabeza hacia el distrito industrial. El resplandor de las llamas se reflejaba en el cielo nocturno, y la enorme columna de humo seguía elevándose como una cicatriz negra sobre París. «Ese sujeto, el extraño», murmuró Ladybug, apretando el yoyo con preocupación. «Nos ayudó a detener a este tipo, pero lo que sea que esté pasando allá, está a un nivel completamente diferente. La Torre Eiffel casi se cae, milady. Y algo me dice que no fue por un sismo natural», añadió Chad Noir, perdiendo su habitual tono bromista. «¿Llamamos a la policía para que recojan al paquete explosivo y vamos a investigar?» Ladybug asintió, su rostro endureciéndose con determinación. Sabía que acercarse a esa zona de guerra era un suicidio, pero era la guardiana de París. No podía darle la espalda a su ciudad.
Llama al oficial Roger. Y andando, gatito. Tenemos que ver qué clase de monstruo es capaz de causar tanta destrucción. Un par de minutos antes, con Toji y los Akatsuki. Toji estaba parado frente a lo que quedaba de Akatsuki. El reingreso atmosférico había chamuscado un poco de su ropa, pero su cuerpo seguía imperturbable. Pero algo le preocupaba. Mierda, creo que me pasé con mi aterrizaje, espero no haber lastimado a nadie, pensó angustiado y preocupado. Cerró sus ojos por un momento y concentró su oído al máximo, escuchando a la gente de París angustiada y corriendo lejos, pero no escuchó a nadie que estuviera en peligro de morir ni mucho menos, lo que le quitó un enorme cargo de conciencia de la mente. Solo espero que nadie haya muerto de manera instantánea con mi aterrizaje, bueno, si todo sale bien, Marinette regresará todo a la normalidad, concluyó en su mente el pelinegro, regresando toda su atención a los enemigos. Pain, a pesar de estar agotado por el Shinra Tensei, analizó la situación en un microsegundo. Sin Ida ni Deidara, nuestra formación se ha roto. Necesitamos reagruparnos, Kakuzu, Sasori, Conan, Itachi, susurró el líder, pero sus órdenes fueron silenciadas por el estruendo de un nuevo despegue. Toji ya no iba a perder más el tiempo. Su primer objetivo estaba claro. El pelirrojo sin marionetas. Apareció frente a Sasori en un parpadeo. El marionetista, despojado de su enjambre de 100 títeres que habían sido pulverizados por el impacto anterior, intentó un último ataque desesperado. Lanzó agua y fuego de sus lanzallamas incorporados, pero Toji simplemente caminó a través de ellos, su piel absorbiendo el calor. Fascinante, fue lo único que Sasori alcanzó a decir antes de que Toji usara su mano en forma de cuchilla y atravesara el centro de su cuerpo principal, justo donde estaba el corazón que lo mantenía con vida. El cuerpo de marioneta de Sasori se hizo añicos. Toji simplemente extrajo la jarra que contenía su esencia vital y la aplastó con un simple movimiento de su mano, apagando la vida del Akatsuki marionetista para siempre. Kakuzu rugió, viendo caer a otro compañero. Su creciente miedo por este sujeto se convirtió en pura furia. Concentró sus 3 máscaras elementales restantes en un ataque combinado de fuego, rayo y viento. Toji se lanzó hacia el ataque. Usando su velocidad supersónica, esquivó el rayo principal y atravesó la bola de fuego. Reapareció justo encima de Kakuzu. Con una patada de hacha en la que concentró la fuerza necesaria, Toji impactó el hombro de Kakuzu. El cuerpo del Akatsuki se deformó. Toji no se detuvo. Comenzó a arrancarle los hilos negros y las máscaras de su cuerpo mutilado. Una a una, aplastó las máscaras de fuego y rayo. Kakuzu intentó huir usando sus hilos, pero Toji lo atrapó por la cabeza. Con una brutalidad implacable, Toji aplastó el cráneo de Kakuzu entre sus manos, terminando con la vida del hombre que había vivido siglos. A varios kilómetros de distancia, en la cima de un rascacielos que ofrecía una vista perfecta de la destrucción, una figura encapuchada observaba la carnicería con los brazos cruzados. «Al sol», murmuró el encapuchado, con un tono divertido. Probablemente yo habría hecho lo mismo. El encapuchado observó cómo Toji eliminaba a Kakuzu como si nada. No parecía sorprendido por el hecho de que aquellos a los que mandó a matar al pelinegro estuvieran cayendo uno por uno con tanta facilidad. Lo realmente interesante es que la Dibu y Chad Noir estén dominando a Deidara, susurró para sí mismo el desconocido, volteando hacia donde se llevaba a cabo dicha batalla, viendo cómo Chad Noir le aplica un cataclismo al rubio de las explosiones en el suelo bajo sus pies, dejándolo hundirse en el agujero que se formó. Pero no lo suficiente, concluyó, regresando a ver la batalla de Toji. Probablemente no se haya dado cuenta debido a que se concentró únicamente en escuchar a los habitantes de París, pero, ella también ya está en camino. En el fondo del cráter formado en el ahora inexistente almacén, Kisame vio a Sasori y Kakuzu morir en un abrir y cerrar de ojos. El miedo, ese sentimiento que pensaba que había extinguido hace años, regresó con fuerza. Sameada, susurró Kisame, fusionándose completamente con su espada, transformándose en un monstruoso híbrido de tiburón. Ya no podía esconderse. Tenía que atacar con todo. Kisame lanzó un suitón. Daibaku's Wish, gran ola de agua rompedora, creando una inmensa cúpula de agua que cubrió el cráter entero, atrapando a Toji. En su elemento, Kisame era invencible.
Era más rápido, más fuerte y podía drenar la energía, aunque probablemente esto último no funcionara con este enemigo. Toji se encontró sumergido. Sonrió bajo la tela negra, que seguía existiendo de puro milagro. Kisame se lanzó hacia Toji a una velocidad vertiginosa. El pelinegro ni siquiera intentó huir. Esperó el impacto. Toji bloqueó a Kisame con un brazo y, usando la inercia del ataque, tiró del híbrido de tiburón hacia él. Con una facilidad humillante, Toji tomó entre sus manos el cuello del tiburón, comenzando a asfixiar a Kisame en su propia agua. ¡Qué poético! Kisame sintió como su cuello se rompía poco a poco. Sameada intentó drenar la energía, pero Toji no tenía ninguna. Era pura, cruda y absoluta fuerza física. Toji vio la desesperación en el rostro de Kisame, así que decidió ser misericordioso. Con un movimiento final, Toji apretó con más fuerza, provocando que su cabeza se separara del resto de su cuerpo, matando instantáneamente a la Akatsuki. El cuerpo sin vida de Kisame, aún fusionado, flotó en el agua que comenzaba a teñirse de rojo. La cúpula de agua se colapsó. La destrucción era total. Toji se paró en el centro de la masacre. Sasori, Kakuzu y Kisame estaban muertos. Pain, Konan y un Itachi protegido por el Susanoo estaban en el borde, exhaustos, mirando al monstruo que acababa de humillar a toda su organización. Supongo que ya terminamos aquí, dijo Toji, su voz resonando en el silencio. Ahora, ¿qué tal si hablamos un poco? No fue sino hasta ese momento que Toji sintió como algo, o mejor dicho, alguien se acercaba al campo de batalla. La atmósfera se volvió tan cargada que incluso Toji tuvo que entrecerrar los ojos. No era chakra. No era magia. Era algo poderoso. Un boom sónico desgarró el aire. No provenía del despegue de Toji, sino de una llegada. Una figura atravesó las nubes, descendiendo verticalmente hacia el centro del cráter a una velocidad que hizo que el tiempo pareciera detenerse. El aire se comprimió, generando un vapor blanco alrededor de la figura. La mujer aterrizó. Toda la zona se estremeció de nuevo, pero de una forma diferente. No fue una explosión. Fue una demostración de control supremo. El polvo se disipó. La mujer, vestida con un traje poderoso, se erguía imponente. Sus ojos escanearon la carnicería en milisegundos. Toji cubierto de sangre, los cadáveres de Sasori, Kakuzu y Kisame, y los sobrevivientes de Akatsuki. La mujer más fuerte del mundo había llegado. Se acabó el juego, sentenció Majestia, su voz proyectando una autoridad que los que estaban ahí no habían sentido nunca. París está bajo mi protección. Y ustedes, están bajo arresto, ríndanse por las buenas o por las malas. Pain apretó los puños, estaba listo para responder. Konan batió sus alas de papel, y el Susanoo esquelético de Itachi se intensificó. Toji ladeó la cabeza, su mirada se posó en la heroína. Santa mierda, ¿por qué tenía que aparecer esta mujer? Pensó Toji, un poco nervioso. Esta era la única persona en el mundo a la que no estaba seguro de si podía vencer en una batalla, incluso si peleara con todo. Toji relajó su postura, dejando caer los hombros y metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón holgado. No podía pelear con Majestia aquí, estaba casi seguro de que destruirían todo París únicamente como daño colateral. Y tampoco quería revelar todo su poder. Su mejor opción ahora era ser pacifista. Oye, rubia, antes de que me leas mis derechos, deberías considerar darme una llave de la ciudad o una medalla, dijo Toji, arrastrando las palabras con una sonrisa perezosa, señalando con la barbilla los cadáveres decapitados y destrozados de los Akatsuki. Estoy haciendo el trabajo sucio aquí. Limpieza de plagas extranjeras. De nada. Los ojos de Majestia se entrecerraron. Su visión de rayos X y sus sentidos hiperdesarrollados ya habían escaneado a Toji. El chico no emitía ninguna firma de energía mágica que ella reconociera, ni radiación, ni tecnología. Era, a todos los efectos, un humano ordinario, pero con una densidad muscular y ósea que desafiaba cualquier ley de la física. Sería más sorprendente si no fuera porque ella era lo que era. La justicia no opera masacrando en las calles, niño, respondió Majestia, su voz firme y sin una pizca de duda. No me importa quiénes sean ellos ni qué poderes tengan. Esta es una ciudad civilizada, no tu matadero personal. Niño, me dijo, murmuró Toji para sí mismo, soltando una risa seca. ¡Qué ironía!
Antes de que Toji pudiera responder para tratar de calmar la situación, la tensión en el cráter se rompió por la voz fría y carente de emociones del líder de Akatsuki. ¡Qué arrogancia más patética!, sentenció Pain, dando un paso al frente. Sus ojos morados con anillos concéntricos, el Rinnegan, se clavaron en la superheroína. ¿Crees que porque vistes colores llamativos y desciendes del cielo puedes dictar las reglas del mundo? Majestia desvió su mirada hacia el pelirrojo. ¿Y tú eres? Yo soy un dios, respondió Pain, extendiendo su mano derecha hacia ella con la palma abierta. Y un dios no se rinde ante mortales de mente estrecha. Conoce el dolor. Shinra Tensei. Una onda de choque gravitacional invisible y devastadora salió disparada de la mano de Pain. Era la misma técnica que había nivelado el almacén hace unos minutos, concentrada ahora en un solo punto con la intención de aplastar a la superheroína contra el borde del cráter. El impacto golpeó a Majestia de lleno. Un estruendo sordo resonó en el lugar. El suelo debajo de los pies de Olimpia se hundió varios metros, la roca se hizo polvo al instante. Toji silbó por lo bajo, expectante. Itachi abrió un poco más su Sharingan, analizando el choque. Conan preparó sus papeles. El polvo se despejó en un segundo. Pain abrió los ojos con genuina incredulidad. Ella también, pensó el Akatsuki en pánico. Majestia no se había movido ni un solo milímetro. Estaba de pie, exactamente en la misma posición, con los brazos a los costados. Su traje no tenía ni un rasguño. El ataque gravitacional que podía destruir aldeas enteras había chocado contra su cuerpo como si fuera una simple brisa de otoño. ¿Eso es todo, Dios?, preguntó Majestia. Su tono no era de burla, sino de una decepción casi maternal. Era obvio, pensó Toji, divertido. En un parpadeo que ni siquiera el Rinnegan de Pain pudo predecir correctamente, Majestia desapareció de su lugar. El sonido de la barrera del sonido rompiéndose llegó una fracción de segundo después. Apareció justo frente a Pain. Con un movimiento rápido y preciso, Majestia lo tomó por el cuello de su túnica negra y roja, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Pain intentó usar sus barras negras de disrupción de chakra, clavando una de ellas directamente en el antebrazo de la heroína. La barra negra se rompió en pedazos al chocar contra la piel invulnerable de Majestia. He lidiado con tipos con complejo de deidad en 3 galaxias diferentes, dijo Majestia, mirándolo directamente a los ojos con una expresión severa. Tú no eres el más impresionante. Conan, presa del pánico al ver a su líder sometido tan fácilmente, desató un torbellino de cuchillas de papel explosivo hacia la heroína. Suéltalo, gritó Conan. Espera, Conan. ¡No! Advirtió Itachi, dándose cuenta de que ese ataque no solo iría contra la mujer, sino también contra el líder, pero ya era tarde. Las explosiones envolvieron a Majestia y a Pain. Sin embargo, Toji, que estaba observando todo el espectáculo con sus sentidos agudizados, notó que la heroína simplemente había envuelto a Pain con su propio cuerpo para protegerlo de la explosión de su compañera, demostrando su moralidad de héroe. No mataba, incluso protegía a los villanos. Ese era el detalle que Toji necesitaba. Es una heroína, sin dudas. Fuerte como el infierno, pero atada por sus propias reglas morales, analizó Toji detenidamente. No va a usar fuerza letal. Eso me da una ventaja. El humo y el fuego de los papeles explosivos de Conan aún no se disipaban por completo cuando Toji se movió. No hubo sonido, no hubo advertencia. Simplemente dejó de estar en las sombras y apareció en el epicentro de la explosión. Majestia apartó el humo con un simple movimiento de su mano libre, aún sosteniendo a Pain por el cuello de la túnica. La heroína estaba completamente intacta, pero sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Toji a menos de 1 metro de ella, invadiendo su espacio personal con una facilidad alarmante. Toji no la miró a ella. Su mirada oscura se clavó en los ojos anillados de Pain y luego en Itachi, quien ya estaba tenso y con el Sharingan girando, listo para actuar. En una fracción de segundo, giró sobre su eje y lanzó una patada circular ascendente, apuntando directamente a la muñeca de la mano con la que Majestia sostenía a Pain. No era un golpe destructivo para arrasar la zona, era pura técnica y precisión anatómica impulsada por una fuerza masiva. El impacto resonó como el choque de 2 trenes de carga.
La piel de Majestia era absoluta e inquebrantable, pero la física de sus articulaciones sí cedió ante la fuerza brutal del golpe. Su brazo fue lanzado hacia arriba y su agarre se soltó. Si yo fuera ustedes, aprovecharía la oportunidad, dijo Toji, su voz grave cortando la tensión del ambiente. Lárguense de aquí. Sobrevivan. Luego los buscaré para tener nuestra pequeña charla. Pain apretó los dientes, humillado en lo más profundo de su ser por ser salvado por el mismo hombre que acababa de masacrar a sus compañeros, pero Itachi entendió la orden y la oportunidad de inmediato. El Uchiha asintió imperceptiblemente. Itachi actuó al instante. Una bandada de cuervos rodeó a Pain y a Konan. En un parpadeo de chakra y plumas negras, los 3 Akatsuki sobrevivientes desaparecieron del cráter, huyendo a toda velocidad en la noche parisina. Majestia retrocedió medio paso, mirando su muñeca. No estaba rota, ni siquiera magullada, pero sentía un leve hormigueo. Era la primera vez en años que sentía la fuerza de un impacto físico. Levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de enojo y advertencia hacia el pelinegro. Acabas de ayudar a escapar a 3 terroristas extremadamente peligrosos, sentenció la superheroína, apretando los puños. El aire a su alrededor comenzó a vibrar por la pura presión de la energía que emanaba de su cuerpo. Toji bajó la pierna lentamente, sacudiendo un poco el tobillo mientras una mirada seria se formaba en su rostro. Ojalá fuera algo tan sencillo como eso, respondió Toji, poniéndose en posición de combate, consciente del peligro en el que se había puesto a sí mismo. Su cuerpo se tensó como el de un depredador supremo. Esos 3 son la prueba viviente de lo cruel que puede ser el mundo con una persona, no pensaba matarlos de todas formas. La expresión seria de Majestia titubeó un segundo. El chico definitivamente no era aliado de estos sujetos, pero aún así, acababa de mostrar simpatía por 3 personas que formaban parte de la aparente organización que había masacrado casi en su totalidad. Ya veo, pero aún así son criminales, y tienen que pagar por sus crímenes, sentenció la heroína. Ambos se vieron a los ojos durante un segundo entero, para luego desaparecer en un borrón de velocidad en el siguiente milisegundo. Un trueno ensordecedor sacudió la zona, no por una técnica mágica, sino por el choque de 2 puños que rompieron la barrera del sonido de frente. La onda expansiva de su primer impacto hizo retroceder las llamas y levantó una cortina de tierra y escombros que envolvió el cráter por completo. La verdadera pelea apenas comenzaba. La Dibu y Chad Noir avanzaban a toda velocidad por los tejados de París, impulsados por una mezcla de adrenalina y terror. Habían dejado a Deidara inmovilizado con la espuma asilante y asegurado para que el oficial Roger lo recogiera, pero sus mentes estaban fijas en el gigantesco hongo de humo rojo y negro que seguía elevándose en las afueras de la ciudad. A 3 kilómetros de distancia del distrito industrial, el aire ya se sentía denso, caliente y cargado de estática. De repente, un estruendo ensordecedor que sonó como si el cielo mismo se estuviera partiendo en 2 sacudió la ciudad entera. No fue una explosión sorda, fue el sonido nítido y violento de un impacto físico a una escala incalculable. La onda expansiva que le siguió fue tan brutal que arrancó las tejas de los techos circundantes y dobló las antenas de televisión como si fueran simples alambres. La Dibu perdió el equilibrio en pleno salto. Chad Noir tuvo que clavar su bastón en una chimenea de ladrillo para atraparla por la cintura antes de que ambos salieran volando hacia la calle. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Chad Noir, aferrándose al bastón mientras el viento huracanado les azotaba el rostro. Esa no fue una explosión. Sonó como si 2 montañas hubieran chocado de frente. Están peleando. La Dibu entrecerró los ojos, protegiéndose del polvo con el brazo. El extraño está peleando contra alguien más. Y por el amor de Dios, de verdad que son poderosos. Rápido, tenemos que llegar. Cuando finalmente alcanzaron el borde del distrito industrial, lo que vieron los dejó paralizados, sus mentes incapaces de procesar la escala de la destrucción. El almacén no existía. En su lugar, había un cráter colosal, una herida humeante en la tierra que parecía la boca de un volcán a punto de hacer erupción. Las llamas residuales pintaban el cielo nocturno de naranja y carmesí. Pero lo que les heló la sangre no fue la destrucción estática, sino la escena dinámica en el centro del abismo. 2 figuras eran completamente invisibles para el ojo humano, moviéndose a velocidades que desafiaban la realidad.
Lo único que la Dibu y Chad Noir podían distinguir eran los destellos de aire comprimido y las ondas de choque concéntricas y esféricas que se formaban cada vez que esas dos fuerzas colisionaban. El suelo del cráter se estaba haciendo pedazos, levantando géiseres de tierra y roca fundida con cada impacto. «Milady», murmuró Chad Noir, sus pupilas felinas dilatadas por el terror y el asombro. «Esos no son humanos. Ningún akumatizado ha tenido jamás este nivel de poder. Es como ver pelear a dos dioses míticos». Abajo, en el ojo del huracán, la realidad era aún más brutal. Y para Tohibu Painchen, era una experiencia completamente nueva. Toda su vida en este mundo, Toji había sido el depredador supremo. Estaba acostumbrado a ser el más fuerte, el más rápido, el que dictaba el ritmo de la batalla con pura violencia física. Incluso contra los Akatsuki, simplemente había usado su abrumadora superioridad para matarlos sin esfuerzo. Nunca había necesitado técnica, ni estrategia de alto nivel, ni instinto de supervivencia. Solo necesitaba golpear, y las cosas se rompían. Pero ahora, frente a él, la mujer vestida de rojo, azul y amarillo no se rompía. Toji se lanzó al ataque, un rugido de pura adrenalina escapando de su garganta. No hubo finura en su movimiento. Simplemente flexionó sus monstruosas piernas y se disparó como un misil, concentrando toda la fuerza de su cuerpo en un puño derecho directo al rostro de Majestia. Estaba casi seguro de que era un golpe capaz de destruir una ciudad sin problemas. Majestia no parpadeó. Como una heroína con décadas de experiencia luchando contra amenazas interestelares, ella leyó el ataque de Toji antes de que siquiera comenzara. Vio la falta de disciplina, la predecibilidad de su trayectoria y la pura confianza ciega en su fuerza bruta. Ella no esquivó. Con un movimiento rápido y preciso, Majestia simplemente levantó su brazo izquierdo en un bloqueo diagonal perfectamente ejecutado. El puño de Toji impactó contra su antebrazo. El sonido fue como un cañonazo de artillería pesada que rompió la barrera del sonido en un radio de 100 metros. La onda expansiva hizo retroceder las llamas y levantó una cortina de polvo que envolvió el cráter. La piel de Majestia era absoluta e inquebrantable, absorbiendo el impacto sin un rasguño. Pero Toji sintió, por primera vez en su vida, el retroceso de su propia fuerza. Fue como golpear una pared de titanio sólido de kilómetros de espesor. El dolor agudo recorrió su brazo derecho, haciéndolo retroceder medio paso, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. «Peleas como un animal acorralado, niño», sentenció Majestia, su voz firme y calmada, sin rastro de cansancio. «Tienes poder, más de lo que jamás imaginé ver en un humano, pero no tienes control. Y el poder sin control no es nada». Majestia no esperó respuesta. No era una maestra de artes marciales con formas complejas, pero su estilo de combate era una mezcla eficiente y pragmática de boxeo de peso pesado y técnicas de sometimiento diseñadas para minimizar el daño letal. Ella estaba conteniéndose, no quería matar a un chico que no parecía tener más de 17 años, su objetivo era arrestarlo. Y aún conteniéndose, ella era superior. En una fracción de segundo, Majestia acortó la distancia. Toji, aún aturdido por el primer bloqueo y limitado por su falta de experiencia a velocidades hipersónicas en combate, no pudo reaccionar a tiempo. Vio venir el golpe, pero su cuerpo no obedeció la orden de esquivar con la rapidez necesaria. Majestia le conectó un golpe de palma abierta directo al plexo solar, seguido inmediatamente por un golpe de martillo descendente a su hombro derecho. El doble impacto sonó como un trueno denso y sordo. Toji sintió cómo el aire era expulsado violentamente de sus pulmones. No fue un dolor insoportable, su propia durabilidad lo protegía del daño interno, pero la fuerza cinética pura de Majestia lo levantó 1 metro del suelo y lo hizo volar hacia atrás como una muñeca de trapo. El pelinegro se estrelló violentamente contra las paredes rocosas del cráter, atravesando toneladas de tierra y escombros, creando una zanja de 50 metros de largo antes de detenerse bajo una montaña de rocas. «Santa Madre», murmuró Toji para sí mismo desde debajo de los escombros, tosiendo un poco de polvo y sangre. Su mente estaba trabajando a 1000 por hora, analizando la situación con un frío pragmatismo. Esta mujer, no es solo fuerte. Sabe cómo pelear. Y es obvio que mi falta de experiencia en peleas reales me está afectando.
Ella es más rápida en sus reacciones porque sus movimientos son eficientes. Mis golpes son desperdicios de energía. Y lo peor, es obvio que se está conteniendo para no matarme. Toji apartó las rocas de un manotazo y se puso de pie, sacudiéndose el polvo. Su mirada perezosa y cínica había desaparecido, reemplazada por una expresión seria, concentrada y letal. El depredador se había dado cuenta de que, por primera vez, él era la presa. Pero en lugar de miedo, Toji sintió como una oleada de adrenalina y excitación recorría su cuerpo. Estaba aprendiendo. Desde la cima del cráter, la Dibu y Chad Noir observaban la escena con las mandíbulas desencajadas. El chico extraño no solo estaba enfrentándose a la heroína más poderosa de Estados Unidos, le estaba dando pelea. Toji sonrió por debajo de su improvisada máscara. En este punto no era más que un pedazo de trapo que milagrosamente todavía no se había desprendido de su rostro, pero que lo haría pronto. Esta mujer es un monstruo, me está dando una paliza, y eso que se está conteniendo, analizó Toji, limpiándose un hilo de sangre del labio descubierto. Miró de reojo los rascacielos de París a la distancia. Si me suelto por completo aquí, no quedará ni el recuerdo de esta ciudad. Necesito espacio. Tienes razón en algo, rubia, habló Toji, flexionando sus piernas hasta que los músculos de sus muslos parecieron a punto de rasgar la tela de su pantalón. Me falta control. Pero también me falta espacio. Toji no atacó. Simplemente pisó el suelo. La fuerza de su despegue fue tan absurda que la tierra literalmente se invirtió, creando un cráter del tamaño de un estadio de fútbol solo por la presión de sus pies. Se disparó hacia el cielo nocturno en un ángulo diagonal, alejándose de París a una velocidad que incendió el oxígeno a su alrededor. Majestia no dudó. No vas a escapar, sentenció, despegando tras él en un estallido supersónico. La persecución duró un suspiro. A cientos de kilómetros de la capital, en una vasta cadena montañosa deshabitada, Toji aterrizó como un meteorito de extinción masiva, pulverizando la cima de una montaña entera. Un segundo después, Majestia aterrizó frente a él, flotando a unos centímetros del suelo pulverizado. Aquí no hay civiles. No hay edificios, dijo Toji, tronándose los nudillos, mientras su máscara se terminaba de quemar completamente por la fricción del vuelo que acababa de tener. Veamos de qué estás hecha. Majestia relajó su expresión con solo ver el rostro de a quien se enfrentaba. Aunque ya lo sospechaba, verlo directamente a la cara era diferente. Estaba peleando con un niño. ¿Estás seguro de que así quieres que sean las cosas? Preguntó, esperanzada en que el chico se rindiera pacíficamente. Ella estaba dispuesta a ayudarlo a que su condena fuera reducida lo máximo posible. Toji no respondió. En cambio, desapareció. Pero esta vez, no rompió la barrera del sonido. Rompió las leyes de la física. Cuando su puño derecho impactó contra la guardia de Majestia, el mundo entero pareció silenciarse por un microsegundo antes del cataclismo. El choque de fuerzas generó un destello de luz más brillante que el sol del mediodía. La onda expansiva no solo arrasó con las montañas circundantes, sino que partió las nubes en el cielo a nivel continental, creando un anillo despejado que podía verse desde el espacio. Las placas tectónicas debajo de ellos gimieron. Era un golpe con la masa y la inercia suficientes para hacer añicos la tierra. Majestia abrió los ojos con genuina sorpresa. Sus botas se hundieron en la roca madre. Ella no solo estaba bloqueando a Toji, estaba usando su propia fuerza para redirigir la energía cinética del golpe hacia la atmósfera superior para evitar que la corteza terrestre se partiera como una cáscara de huevo. De acuerdo, será por las malas, hijo. Gritó la heroína. Aprovechando que Toji había puesto todo su peso en ese impacto, Majestia desvió su brazo y, con un movimiento rápido, le conectó un uppercut colosal directo a la mandíbula. El golpe mandó a Toji a volar verticalmente. Atravesó la troposfera, la estratosfera y la mesosfera en un parpadeo, dejando una estela de fuego por la fricción. En menos de 2 segundos, el pelinegro cruzó la línea de Karman y se encontró en el frío, oscuro y silencioso vacío del espacio. La gravedad lo soltó inmediatamente. Santa mierda, eso dolió, pensó Toji, abriendo los ojos mientras flotaba en la inmensidad cósmica, viendo la inmensa curvatura azul del planeta bajo sus pies. Su propia naturaleza le permitía moverse en el espacio como si nada.
Antes de que pudiera reorientarse al cambio de la gravedad, Majestia apareció frente a él. Al no haber aire, no hubo sonido. La heroína simplemente flotaba allí, inmune al vacío, con una expresión severa. Toji intentó lanzar un golpe, pero su técnica fue torpe debido a la desorientación. Majestia esquivó con facilidad en el espacio tridimensional, lo tomó por el tobillo y, girando sobre su propio eje como una centrifugadora, lo lanzó de regreso a la Tierra con la fuerza de un misil balístico intercontinental. El reingreso de Toji iluminó el cielo europeo como una estrella fugaz roja. A varios kilómetros de distancia, sentado tranquilamente al borde de un acantilado que temblaba violentamente con cada impacto, una figura encapuchada observaba el fin del mundo. Fuerza bruta descomunal. Velocidad incomprensible. Resistencia absurda, murmuró el encapuchado, apoyando el mentón en su mano con aburrimiento. Probablemente la Tierra entera esté sufriendo daños, y eso que ambos aún se contienen de manera inconsciente, ya que no quieren destruirla. Toji se estrelló contra la cadena montañosa. El impacto creó un cráter que parecía la marca de un asteroide. Kilómetros de tierra se convirtieron en magma y cristal fundido por la fricción y la energía cinética pura. El encapuchado vio como Toji se levantaba rápidamente, justo a tiempo para recibir a Majestia que ya estaba de regreso a su lado. Y para rematar, la heroína tiene miedo de romperlo, se burló el encapuchado, negando con la cabeza. Si ella quisiera, ya lo habría incapacitado, quizás con más huesos rotos que sanos, pero es lo mismo. Supongo que es hora de intervenir antes de que el chico se mate a sí mismo por orgullo. En el campo de batalla, Toji lanzó una patada a las costillas de Majestia que habría partido la luna por la mitad, solo para que la mujer le devolviera un codazo directo al pecho que lo mandó a atravesar 3 montañas de ida y vuelta. Toji, cubierto de polvo, con la respiración agitada y con sangre corriendo por todo su cuerpo, salió disparado nuevamente. Se acercó como una lanza humana, regresando en un parpadeo junto a Majestia, empezando a desatar una lluvia de cientos de golpes por segundo dirigidos a la heroína. Majestia comenzó a retroceder, tejiendo una defensa impenetrable. El aire a su alrededor se convirtió en plasma incandescente por la pura fricción de los puños bloqueados y desviados. Cada vez que un golpe lograba rozar el suelo, kilómetros de tierra se convertían en cristal y magma. Toji, en un último intento, usó un golpe destructivo con la derecha como finta para lanzar un rodillazo a la cadera de la heroína. Pero años de experiencia no caen en trucos tan obvios. Majestia vio la finta desde antes que el músculo de Toji se contrajera. Ella esquivó la derecha deslizando su torso, atrapó la rodilla de Toji en el aire con ambas manos y, usando la inercia del chico contra él mismo, giró sobre su eje para azotarlo contra el suelo con una fuerza que hizo temblar el continente europeo. El cráter resultante parecía la marca del impacto de un asteroide. Toji quedó hundido en el centro, con el aire expulsado violentamente de sus pulmones. Antes de que pudiera siquiera intentar moverse, Majestia tenía una rodilla clavada en su pecho, inmovilizándolo con el peso equivalente a una placa continental grande, lo cual equivaldría aproximadamente a 34 trillones de toneladas. Levantó el puño derecho, lista para dar un golpe final que, garantizado, lo dejaría inconsciente por una semana. Eres el ser humano más fuerte que he visto en mi vida, sentenció Majestia, su traje algo sucio y un poco más rasgado en algunas partes, respirando con un poco de pesadez. Pero este juego se acabó. Estás bajo arresto. Toji gruñó, apretando los dientes. Apenas podía respirar, y el agarre perfecto de la heroína lo tenía completamente neutralizado. La odiaba, pero tenía que admitirlo. Ella era mejor. Justo cuando Majestia tensó el brazo para asestar el golpe de gracia, el instinto de ambos guerreros gritó en una alerta roja absoluta. No hubo un estallido sónico. No hubo levantamiento de polvo. Simplemente, de un milisegundo a otro, alguien más estaba ahí. Una bota con suela oscura impactó directamente contra la guardia del brazo derecho de Majestia. El golpe fue tan perfecto, tan ridículamente denso y ejecutado con una maestría tan pura, que la fuerza cinética obligó a la invulnerable superheroína a soltar a Toji y salir patinando 50 metros hacia atrás, sus botas abriendo 2 surcos en la roca fundida para no perder el equilibrio. Majestia alzó la vista, con los ojos muy abiertos.
Acababan de obligarla a retroceder de un solo golpe con una facilidad humillante. Nunca nadie había logrado una hazaña como esa. Frente a ella, dándole la espalda a Toji, estaba el encapuchado. Su gruesa capa oscura ondeaba ligeramente, ocultando cada rasgo de su cuerpo y rostro. Toji, tosiendo y recuperando el aliento, miró al recién llegado desde el suelo. No entendía absolutamente nada. No sintió ninguna conexión mágica, el tipo no desprendía familiaridad, ni se le hizo conocido. Para él, este era simplemente un tipo misterioso y aterradoramente fuerte que acababa de patear a la mujer más dura del planeta como si fuera una pelota de entrenamiento. ¿Quién diablos eres tú?, exigió Majestia, poniéndose en guardia al instante, sintiendo que este nuevo sujeto irradiaba una amenaza letal y refinada que el chico del suelo no tenía. El encapuchado no se dignó a mirarla, y en cambio, ladeó la cabeza un poco para mirar a Toji. Su voz salió profunda, distorsionada y vacía de emoción. Demasiado espectáculo por una noche, chico, dijo simplemente. Antes de que Majestia pudiera lanzarse de nuevo al ataque, el encapuchado pisó el suelo. No fue un pisotón brutal como los de Toji. Fue un toque técnico, enviando una onda de choque hiperconcentrada directo a la falla geológica subterránea. La tierra entera frente a Majestia estalló en un muro de roca y magma de 100 metros de altura. Fue tan inesperado que bloqueó su visión y la obligó a levantar los brazos por puro instinto. En ese milisegundo exacto de ceguera, el encapuchado tomó a Toji de la camisa. Cuando el muro de tierra colapsó y Majestia despejó la zona de un manotazo un segundo después, el cráter estaba vacío. Ambos habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Majestia se concentró para buscarlos con su sentido de la audición mejorada, pero nada. Maldición, murmuró frustrada. Había alargado demasiado la pelea con el chico. Después de unos segundos de reflexión interna, suspiró. Quizás esto había sido lo mejor por ahora. El tipo que llegó definitivamente la habría hecho tener que pelear en serio, y eso siempre significaba poner en peligro la tierra. No importaba, ya había visto la cara del chico. Lo buscaría. Y esta vez, no lo dejaría lucirse. A decenas de kilómetros de la llanura devastada, en el tejado de un edificio de apartamentos seguro y tranquilo en el corazón de París, el aire se distorsionó violentamente. El encapuchado apareció de la nada, en una muestra de velocidad sumamente absurda y soltó a Toji, dejándolo caer de rodillas sobre el concreto. El adolescente tosió, recuperando el aire que Majestia le había sacado de los pulmones, y se llevó una mano al pecho adolorido. Cuando levantó la vista, con los ojos llenos de rabia y confusión, dispuesto a exigirle respuestas al sujeto que lo había salvado, ya estaba solo. El encapuchado había desaparecido tan rápido como llegó. ¿Qué demonios fue eso?, pensó Toji, frustrado, apoyándose en la pared del tejado mientras miraba a lo lejos la estela de humo rojo que aún manchaba el cielo de su ciudad. Pero el encapuchado no había huido. Simplemente tenía una agenda muy estricta y el tiempo jugaba en su contra. Moviéndose a velocidades que el ojo humano jamás podría registrar, el misterioso hombre regresó al cráter donde empezó todo. Recogió los restos de Sasori, el cuerpo decapitado de Kisame, el cadáver mutilado de Kakuzu, y finalmente, sacó de entre los escombros el cuerpo sin vida de Obito Uchiha, cuya intangibilidad y trucos no lo habían salvado de la muerte en este universo. En un parpadeo, pasó por la orilla del río Sena, arrancando a Deidara, quien seguía maldiciendo envuelto en espuma, antes de que el oficial Roger llegara. En menos de un segundo, el encapuchado arrojó los cuerpos apilados y al rubio explosivo en un bosque denso y oscuro a las afueras de la ciudad, justo en el punto donde Pain, Conan, quien llevaba el cuerpo debilitado de Nagato, e Itachi se habían detenido en su huida. Los tres sobrevivientes y la marioneta, que era el camino de Eva, miraron con horror y cautela al hombre que acababa de lanzar los cadáveres de sus compañeros, incluyendo al mismísimo Madara, frente a ellos como si fueran sacos de basura. El sujeto volvió a desaparecer, solo para reaparecer momentos después y dejar caer al suelo, junto a ellos, una figura negra con un olor terrible. La figura pronto empezó a moverse y a recuperar su color, ya que se estaba regenerando. ¡Ah! Me quemo. Hassin, hace un calor de mierda allá arriba. Gritó el inmortal, rodando por el suelo y abrazándose a sí mismo antes de darse cuenta de que ya no estaba en el espacio, sino en un bosque fresco. Espera, ¿dónde estoy? ¿Y mi cuerpo?
Espera. Tengo cuerpo. Mientras tanto, en el borde del cráter del distrito industrial, la Dibu y Chad Noir aún intentaban procesar la magnitud del poder que acababan de presenciar. Se acabó, murmuró Chad Noir, bajando su bastón, sintiendo que sus rodillas por fin dejaban de temblar. Las ondas de choque se detuvieron. La Dibu asintió, saliendo de su estupor. Miró la lata de espuma aislante roja con lunares negros que aún sostenía. Era hora de hacer su trabajo. Con un movimiento fluido y lleno de esperanza, la Dibu lanzó el objeto mágico hacia el cielo nocturno y gritó con todas sus fuerzas. Miraculous Ladybug. La lata de espuma estalló en un enjambre infinito de millones de catarinas mágicas y brillantes. Un torrente de luz pura y creadora inundó la oscuridad, barriendo la ciudad y extendiéndose mucho más allá de los límites de París. Las catarinas reconstruyeron los edificios, rellenaron el inmenso cráter industrial y viajaron cientos de kilómetros para restaurar las montañas pulverizadas por el impacto de los titanes. Poco después de que todo regresara a la normalidad, Majestia aterrizó suavemente junto a la Dibu y Chad Noir en el distrito industrial, el cual ahora lucía exactamente igual que antes de que comenzara el ataque. La calle estaba limpia, el almacén intacto y el cielo en calma. Lo reparaste todo, Ladybug. Excelente trabajo, dijo Majestia, aunque su rostro mostraba una evidente frustración. ¿Qué pasó con el extraño, Majestia? Preguntó Chad Noir, acercándose con cautela. ¿Y los demás terroristas? La policía fue al río a recoger al rubio explosivo, pero nos acaban de informar que desapareció en un parpadeo justo antes de que la magia de la Dibu restaurara la zona. Olimpia apretó los puños, mirando el cielo estrellado. Había fallado en su misión de arresto, y lo peor de todo, era que ahora sabía que había seres en este mundo capaces de obligarla a retroceder con un solo golpe. Se han ido, sentenció la superheroína, su voz cargada de una preocupación inédita. Todos ellos. Y algo me dice que el verdadero peligro para este planeta apenas está comenzando a despertar. Lo que la Dibu no previó fue que la magia también encontró su camino hacia el bosque oscuro donde el encapuchado esperaba. Las catarinas envolvieron la pila de muertos que el misterioso hombre había recolectado. Los cuerpos de Sasori, Kakuzu, Kisame y Obito fueron iluminados por la luz sanadora. Los hilos se unieron, la sangre regresó a sus venas y la carne y órganos destrozados se reconstruyeron sin dejar una sola cicatriz. La espuma de Deidara también se desintegró en luz, liberándolo. En cuestión de segundos, todos los Akatsuki caídos abrieron los ojos, tomando bocanadas de aire desesperadas. Obito Uchiha se incorporó de golpe, llevándose una mano a la máscara naranja agrietada y tocándose el pecho donde había recibido el golpe letal. Su único ojo visible bajo la máscara estaba abierto de par en par, incapaz de procesar cómo la muerte lo había soltado. ¿Qué es esto? Jadeó Kisame, tocándose el cuello, esperando encontrar un muñón sangriento. Yo estaba muerto. Ese monstruo me arrancó la cabeza. ¿Y lo estabas?, respondió la voz profunda y distorsionada del encapuchado desde las sombras de los árboles. Al igual que el de las marionetas, el de los hilos y tu falso Madara. Y tú, señaló Aidan, estabas orbitando el sol. Los ninjas se pusieron en guardia al instante. Toda la organización de Akatsuki estaba ahí reunida. Humillados, derrotados y a merced de un solo hombre que irradiaba una fuerza abrumadora. El encapuchado liberó una fracción minúscula de su sed de sangre. Fue una presión tan densa, tan asfixiante, que obligó a cada uno de los criminales rango S a hincar una rodilla en el suelo por puro instinto de supervivencia. Era el mismo terror primario que habían sentido cuando lo enfrentaron por primera vez. La magia de esa heroína de rojo es conveniente, ¿no lo creen? Acaba de borrar todos los errores de esta noche, dijo el encapuchado, cruzándose de brazos. Los salvé del chico, los saqué de las manos de la policía, traje a sus muertos de regreso, liberé a su rubio de las explosiones y arranqué a su inmortal de la corona solar. ¿Qué quieres de nosotros?, exigió Itachi, manteniendo su Sharingan activado. El encapuchado miró a la organización entera. No había rastro de admiración. Solo frialdad táctica. Este mundo no los necesita. Sus ambiciones, su dolor y su búsqueda de un paraíso falso a través de la violencia, no tienen lugar aquí. Me tomé la molestia de curarlos, liberarlos y reunirlos para dejarlos regresar a su hogar.
El encapuchado apuntó una mano hacia los Akatsuki, tensándolos, pero no hubo ataque alguno. El aire detrás de los Akatsuki comenzó a distorsionarse, revelando un portal que conectaba directamente con los bosques de su mundo de origen, el mundo ninja. No voy a matarlos, realmente no esperaba que lograran derrotar a ese chico, pero igual los dejaré regresar sin consecuencias por intentarlo. Crucen ese portal. Es el final de su aventura en este mundo. Idan, Kakuzu, Sasori, Kisame y Deidara miraron el portal. No había gloria en esta derrota, pero la alternativa era enfrentarse de nuevo a la fuerza que los había masacrado o a la magia incomprensible de este lugar. Con diferentes expresiones de orgullo herido y alivio, los 5 ninjas cruzaron el portal, desapareciendo sin decir nada. El encapuchado miró entonces a Obito Uchiha. Obito, sabiendo que acababa de morir como un perro en este mundo, que su intangibilidad no servía de nada contra estos monstruos, y que su plan del Tsukinome, Ojo de la Luna, era imposible aquí, aceptó la humillación. Sin pronunciar palabra, se levantó y cruzó el portal, llevando su guerra de regreso a casa. Solo quedaron Nagato, el camino de Eva, Konan e Itachi. Los únicos que el encapuchado había mantenido separados visualmente del resto. El encapuchado se giró hacia ellos, y su voz perdió un poco de su frialdad distorsionada. Ustedes 3 son diferentes. Sus motivos no eran pura maldad, sino dolor, desesperación y una lealtad retorcida. Tienen una opción. Pueden irse con los demás, o pueden quedarse aquí. Pero si se quedan, sus días como Akatsuki terminaron. Aquí vivirán como ciudadanos pacíficos. Los 3 se miraron. Nagato estaba exhausto espiritualmente. Había venido creyendo ser un dios, y en una noche, su arrogancia había sido destrozada por una heroína inquebrantable y un adolescente con una fuerza de otro mundo. Itachi Uchiha miró al cielo nocturno reconstruido. Cerró los ojos, sonriendo levemente. Mi camino ya está trazado, y la enfermedad me está cobrando su precio. Mi destino es morir en mi mundo, a manos de mi hermano. Quedarme aquí solo alargaría mi sufrimiento y evitaría que Sasuke cumpla su objetivo. Acepto su oferta de irme. Itachi se giró hacia el encapuchado, le dio un ligero asentimiento de respeto y caminó hacia el portal. Lo cruzó con elegancia y dignidad, regresando a su propio mundo para cumplir su trágico papel. Quedaron Nagato y Konan. Él, el líder roto, y ella, el ángel que había estado a su lado en cada paso del dolor. Nagato miró a Konan. Vio el cansancio en sus ojos, pero también una chispa de paz que no había visto en años. Luego volteó a ver a Paino también, Yaiko, el fundador de la verdadera idea de Akatsuki, el que quería un mundo sin dolor. Nagato se había desviado por completo de ese camino. Él suspiró, un sonido que venía del fondo de su alma. Se quitó la túnica negra y roja. Konan, Yaiko quería un mundo pacífico. Y yo convertí su sueño en una pesadilla. Este mundo, no es perfecto, pero es pacífico. Sus héroes protegen a la gente con esperanza, no con miedo. Nagato, no. Jadeó Konan, dándose cuenta de su decisión. No puedes irte. Sí puedo. Y tú debes quedarte, Konan. Tienes que empezar de nuevo. Tienes que construir algo nuevo aquí, lejos del dolor de nuestro mundo y de la sangre que yo derramé. Tú eras el ángel de Yaiko, no la sombra de mi dolor. Quédate. Encuentra la luz que nosotros nunca pudimos darte. Nagato le dio una última mirada llena de amor y arrepentimiento. Se giró y, junto con el cuerpo de su mejor amigo que mantenía vivo como uno de sus caminos, cruzó el portal hacia el mundo ninja, de regreso a la lluvia de Amegakure para enfrentar las consecuencias de sus actos. Konan se quedó sola en medio del bosque con el encapuchado. El ángel de papel lloró en silencio, no solo por la partida de Nagato y Yaiko, sino por el peso abrumador de una nueva oportunidad. Ella miró a la misteriosa figura y asintió lentamente. Se quedaría para encontrar su humanidad en este mundo. El portal se cerró con un zumbido sordo. El encapuchado no dijo nada sobre la despedida. Simplemente asintió. Probablemente tu rostro fue grabado por alguna persona, o aunque no sea así, la Bibul Chad Noir y Majestia vieron tu rostro, recordó el encapuchado. ¿Qué tan malo es eso? Preguntó la peliazul, temerosa de que su nueva oportunidad de una vida en este mundo esté destruida incluso antes de empezarla.
No te preocupes, me encargaré de hacer que esta noche nunca haya existido, declaró el encapuchado con tono misterioso. Conan lo miró entre intrigada, asustada y exhausta. Entiendo. Dormirás en este bosque esta noche, mañana puedes moverte libremente y empezar tu nueva vida, puede ser en París, o en cualquier otra parte del mundo, investigar la geografía ya será problema tuyo, sentenció el hombre misterioso, para luego darse la vuelta, empezando a alejarse. Espera, llamó Conan, nerviosa. ¿Por qué exactamente me estás ayudando tanto? Cuestionó con justa razón. El silencio entre ambos se extendió hasta el punto de volverse un poco incómodo, haciendo que Conan se arrepintiera de preguntar. Porque yo sí entiendo el dolor, dijo simplemente el hombre. Conan abrió los ojos. Ese uso tan específico de palabras, claro, este sujeto los conocía a la perfección. Ya veo, respondió simplemente. El encapuchado retomó su camino, y esta vez, Conan no lo detuvo. En cambio, esperó a que se perdiera de su vista y se tiró en el suelo, cayendo rendida ante el cansancio. Una nueva oportunidad, ¿eh? Nagato, Yaiko, les prometo que intentaré ser feliz. Fueron los últimos pensamientos de la mujer antes de rendirse totalmente ante el cansancio, quedándose dormida. A varios kilómetros de allí, en el corazón de París, la tranquilidad de la noche había regresado, pero no para todos. En la oscura y silenciosa sala de su tienda de masajes, el maestro Fu estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y el ceño fruncido. La magia del Miraculous Ladybug había pasado por la ciudad hace unos minutos, reparando la destrucción física que lo había despertado sobresaltado. Sin embargo, su instinto de guardián, afilado por más de un siglo de entrenamiento, seguía gritándole que algo estaba terriblemente mal. Waits, el pequeño Kwami Tortuga, flotaba a su lado con una expresión de preocupación genuina. Maestro, la ola de creación lo reparó todo. Las firmas de energía destructiva han desaparecido, intentó tranquilizarlo Waits en un susurro. Ladybug y Chad Noir triunfaron de nuevo. Lo sé, Waits, lo sé, murmuró Fu, acariciándose la barba blanca. Pero la energía que sentí por un momento en las afueras de la ciudad no provenía de una Kuma de Augmot. Sentí la presencia de otro Miraculous moverse entre las sombras. Incapaz de calmar su paranoia, el anciano se levantó, caminó hacia el gramófono y presionó los botones ocultos. El mecanismo hizo clic y la majestuosa caja de los Miraculous emergió de su escondite. Con manos ligeramente temblorosas, Fu abrió la tapa. Sus ojos escanearon los compartimentos. El collar del zorro, la peineta de la abeja, las joyas del ratón, el tigre, el caballo, el gallo, todos y cada uno de los Miraculous estaban en su lugar exacto, brillando tenuemente. Solo faltaban los aretes de la Catarina y el anillo del gato negro, que estaban con sus respectivos portadores, además del broche de la mariposa y el del pavo real, perdidos hace años. Aún así, Fu no estaba satisfecho, así que hizo que todos los Kwami salieran a dar un paseo. Solo cuando tuvo confirmación visual total de que todo estaba bien pudo relajarse. Fu soltó un suspiro largo y pesado, cerrando la caja. Todo estaba en perfecto orden. Ninguna joya había sido robada de su resguardo. Supongo que son los nervios de un anciano, concluyó, frotándose los ojos. Nadie ha tocado la caja. Todo está donde debe estar. Pero, ¿realmente era así? Lejos de París, en las profundidades del mismo bosque donde Conan dormía bajo la luz de la luna, el encapuchado caminaba en completo silencio. Sus pasos ni siquiera crujían sobre las hojas secas. Se detuvo en un pequeño claro, asegurándose de que la kunoichi de papel estuviera fuera de su alcance auditivo. La brisa nocturna movió ligeramente su capa oscura. Ya puede salir, dijo el encapuchado, su voz perdiendo por completo la distorsión que había usado frente a los Akatsuki, revelando un tono grave, cansado y profundamente humano. De entre los pliegues oscuros del cuello de su capa, una pequeña figura anaranjada y blanca salió flotando. Tenía plumas estilizadas en la cabeza y una cola en forma de abanico. Era Oriko, el Kwami del gallo. El pequeño ser divino revoloteó frente al rostro ensombrecido del hombre, cruzándose de sus diminutos brazos. Te dije que era una mala idea, lo regañó Oriko, aunque su voz reflejaba más preocupación que enojo. Lo bueno es que la magia de la Catarina arregló todo el desastre que se formó por tu culpa. Era necesario.
¿Y lo sabes?, respondió el encapuchado, llevando una mano a su capa para sacar un pequeño anillo dorado para el pulgar, el cual se colocó con lentitud. El pequeño ser no supo cómo responder a eso, así que decidió cambiar de tema. ¿Y ahora qué?, preguntó Oriko, acercándose al anillo. Las noticias de mañana serán un caos. Los satélites militares estadounidenses probablemente registraron la pelea, Majestia vio su rostro, cientos de civiles en París grabaron a los ninjas, y Ladybug vio la cara de la chica de papel. El encapuchado levantó la mirada hacia el cielo estrellado. Había demasiado en juego como para dejar cabos sueltos, y su plan requería que lo que había sucedido esta noche dejara de existir. Para eso te saqué a pasear, Oriko, dijo el hombre, con una media sonrisa imperceptible formándose bajo las sombras de su capucha. Oriko suspiró, preparado para cumplir su función. El poder de la sublimación. ¿Qué habilidad necesitas que te otorgue esta vez? Otórgame el poder de la manipulación de información a escala global, sentenció el encapuchado con frialdad. Voy a purgar los datos de este planeta. Redes neuronales, servidores, cámaras de seguridad y satélites militares. Haré que cada ser vivo y cada máquina borre cualquier registro de la batalla de esta noche. El hombre alzó su mano, listo para transformar la realidad. Oriko, amanecer. Fin del capítulo. ¿Qué tal, eh? Espero que les haya gustado el capítulo, porque a mí sí me gustó crearlo. Esto se consideraría un plot twist. XD. Eso es todo amigos, si les gustó el capítulo denle like y suscríbanse para apoyar al canal. Hasta la próxima.